una colega mexicana que vive en el Distrito Federal, Aura Line, se ha ofrecido gentilmente a ayudarme con la coordinación del curso, cosa que le agradezco de manera avanzada. Porque, bueno, me facilitaría nada más que pensar en las tonterías que articulo a nivel significante cada vez que nos encontramos. ¿Mm? No, ya está. No, me acordaba, decía Roberto, cuando empezás me decís y paro, que Lacan, yo estaba en el seminario de Lacan, ¿no? Y venían los periodistas, porque ya era muy famoso el hombre a partir de este seminario. Venían los periodistas a sacarle fotos, etcétera, etcétera, y él no aceptaba eso, ningún tipo de tecnología, ¿no? Hasta el punto que no empezaba el seminario y había una persona que era el marido de Gloria. Gloria era la secretaria de él, mi amigo Abud, que era así, grandote, enorme, y agarraba y los echaba a trompadas casi, ¿no? Y ahora, si no tenemos esta tecnología, no sabemos quién somos casi. En poco tiempo, en menos de 40 años, han cambiado las cosas. ¿Y cómo van a seguir cambiando? Bueno, bien, nada, conté la anécdota. Entonces, desde ya, por anticipado, gracias a Laura Line. Esperemos que las cosas se nos faciliten, al menos en ese plano, porque hay otro plano en el que las cosas no se facilitan tanto, y es en el plano propio del objeto de la transmisión en este seminario. Concretamente les quiero transmitir una dificultad mía. Es una dificultad en términos de generar una transmisión que tenga un poco más en cuenta el tiempo cronológico. Es decir, esta es la 11ª vez que nos encontramos y estamos en la segunda clase del seminario. Entonces, por momentos, yo le quiero dar una preponderancia al tiempo cronológico, porque digo, nos vamos a hacer cosas encontrándonos aquí, los que queremos, ¿sí? Si queda alguien después del COVID. ¿Se me escucha? ¿Se escucha? Sí. Muy bien, ok, porque cambia la pantalla constantemente. Pero lamentablemente me encuentro con una especie de resistencia, con una dificultad. Parece que la transmisión, al menos para mí, la transmisión de este seminario lleva un tiempo, tiene un tiempo, me impone un... Salteando el anterior, me doy cuenta que me perdería y nos extraviaríamos justamente por no darle lugar al encadenamiento que tiene el decurso lacaniano, el discurso lacaniano, la transmisión de Lacan, que hace que yo por momentos diga, bueno, salteo esto y sigo con lo otro, pero resulta que lo otro viene de esto, porque fue presentado el tema así. Entonces, hoy que tenía pensado terminar la clase 2, es decir, terminar el punto 4, cortarla con eso, ya está, pasar a la clase 3, hoy me contento si termino el punto 3. Es una dificultad mía, pero es una dificultad mía que me parece que obedece a la presencia de Lacan,
La presencia es un deseo, y este es un deseo que sedimentó no en un escrito, pero digamos en una obra, que a uno le impone su tiempo. Uno quiere hacer otra cosa, uno quiere leer desde el yo, uno quiere leer desde la voluntad, y se encuentra con que hay algo ahí que no se deja domar. Pues bien, dicho esto, quería retomar algunas cuestiones. Nosotros estuvimos trabajando en la clase anterior la diferencia entre orientaciones en el uso del significante, maneras de colectivizarlo. Estamos todavía dentro de nuestra lingüistería, ¿sí? Este es el contexto. Todavía estamos dentro de la lingüistería y estamos viendo de qué manera una lingüistería podría tocar algo del cuerpo. Porque a diferencia de los lingüistas que estudiaban la estructura del lenguaje, acá nos encontramos a alguien interesado en dar cuenta cómo el lenguaje puede tocar algo del cuerpo, que no se reduzca a efectos de sugestión, ¿sí? Lo que nos abre como dos corrientes, una orientación del empleo del significante, que decía la vez pasada, nos lleva a construcción de entes, de entidades, ¿sí? Que no son más que adjetivos sustantivados, ¿sí? La libertad, ¿sí? Adjetivos sustantivados que no articulan ningún real en el sentido que nos interesa, ningún real en el sentido del goce, ningún real en el sentido de la satisfacción. Vimos que esta orientación del significante tenía que ver con tratar de encontrar algo real a través de los sustantivos, pensando que la libertad tenía más realidad, entre comillas, que el hecho de que alguien sea libre, ¿sí? Adjetivos, sustantivados, entes, entidades que no articulan ningún real. La libertad, la justicia, el ser. Si hay alguien con formación filosófica, acá se puede llegar a enojar, pero por eso le leí el párrafo donde Lacan dice: Freda, estás tocando algo, ahora dejaste de tocarlo, porque te ibas a poner a presentar algo. Por eso les traje la frase donde Lacan decía: es una parte muy enmierdante de este seminario, es una parte muy enmierdante, muy molesta, creo que ha sido traducido, el tema de las concepciones filosóficas de Lacan, las concepciones antifilosóficas de Lacan. Pensar que el ser, cualquier ser, el ser supremo, es un adjetivo sustantivado y que no tiene ningún real articulado ahí, es una cuestión muy fuerte, ¿sí? Esta es una orientación que se monta en la necedad, la tontería, la bêtise del significante, ¿eh? Es una orientación. Y otra que nos llevaría a aprender un real de goce. Son dos orientaciones. O el significante construyendo entidades irreales o no reales, o el significante capturando un real de goce. Estas dos orientaciones que parecen un poco abstractas, son netamente clínicas. Y el psicoanálisis juega su destino, ha jugado una y otra vez su destino conforme uno se pare en esta encrucijada. Si uno dice, tomo el camino por la derecha, va hacia un lado, tomo el camino por la izquierda, va hacia otro lado, es decir, es uno de esos puntos donde se juega el destino del psicoanálisis. En la primera, ¿por qué? Voy a decir exactamente lo mismo, pero ya en términos más psicoanalíticos, después de hacer entrar al colega que está entrando, ¿sí? En la primera orientación llevaría, la conducción de la cura, llevaría a una identificación del sujeto con un adjetivo sustantivado.
¿sí? Algo así como quien dice, concurro al análisis para conseguir mayor libertad, ¿sí? El destino de ese análisis, si uno toma el significante en esa vertiente, si uno opera en esa vertiente, si uno colectiviza el significante en esa vertiente, el destino es la identificación de un sujeto con un adjetivo sustantivado que en la clínica se da bajo las especies de un ideal. ¿Mm? Cada vez que hablemos de los ideales, mi ideal es, y uno pone cuál es el ideal, cada vez que hablemos de un ideal van a ver que estamos hablando de un adjetivo sustantivado. Identificación del sujeto a un ideal del yo, con el cual mide su yo ideal. ¿Mm? Identificación del sujeto a una instancia simbólica, a la instancia simbólica del ideal del yo, aunque lo pensemos como una constelación de ideales, porque cada uno de nosotros tenemos una constelación de ideales con las que medimos nuestro yo ideal, a partir de la cual leemos nuestra propia imagen en el espejo, pero no se trata sino de una identificación a una entidad abstracta, ¿sí? Que es el ideal del yo. Esto, que yo lo digo así alguien lo podría poner en duda, esto forma parte de la historia del psicoanálisis, y para el que esté interesado en esto, relea, vaya a buscar el seminario de la ética a la primera clase. Porque en Lacan ahí se toma el laburito de hacer el recorrido por alguno de estos adjetivos sustantivados, ¿sí? Por alguno de estos ideales. El psicoanálisis ha tenido, digamos, una serie, entre los cuales podemos contar la madurez. Alguien iba al analista y salía más maduro. La genitalidad, alguien iba muy oral y muy dependiendo de su relación con los demás, que no le dan, que él da y que no le dan, y entonces entraba muy oral, muy anal, y salía genital, ¿sí? Era otro ideal, los ideales analíticos. La genitalidad, el mantenimiento de ligas objetales estables, era otro ideal. O sea, un analista no podía estar con una piba y después con otra y después con otra y después con eso. Yo no puedo más que pedir disculpas y convertirme, ustedes saben bien, me están escuchando ahora. Sí, ¿no? sí. Sí. Hay mucha gente aquí, puedes ver a todo el mundo. Bueno, no sé si será por la cantidad de gente o qué. Son cuestiones un poco que me exceden, les pido disculpas. En eso estábamos, en el que le interesaba hacer el recorrido de los ideales analíticos, ¿sí? Que ya es pensar un análisis regido por ideales, que la conducción de un análisis va hacia un ideal, y una orientación completamente diferente, diametralmente diferente, que es la de Lacan, y que dice, en esto se juega el destino del psicoanálisis, y que implicaría también una identificación, aunque yo se los pongo entre comillas y preguntándolo. Una identificación con un real. ¿Sí? O planteamos identificaciones, adjetivos sustantivados, bajo la modalidad de ideales o una identificación a un real que van a encontrar bien trabajado en un seminario que se llama Donc y que se puede entender o se puede intuir o se le puede encontrar un sustrato así imaginario en la frase donc je suis ça. Entonces yo soy esto, no este.
soy esto, ¿sí? Una orientación O eso. por lo real, o eso, entonces soy eso, o eso, ça, donc je suis ça. Entonces, así empezamos el punto 3. El punto 3 de la clase 2. ¿Alguien quiere unirse? Va, allí va. El punto 3 de la clase 2. Que es un punto donde empieza diciendo desde el momento en que uno sustantiva, es porque supone una sustancia. ¿Sí? Este movimiento, esta manera de colectivizar el significante, de operar sobre el significante, porque suponemos una sustancia, y ahí nos manda cartesianamente a decir, y no vayan a creer que en sustancias tenemos muchas. ¿Sí? La ciencia ha barrido con este tipo de cosas, aunque nos parezca mentira a nosotros hijos de la ciencia, aunque nos parezca mentira, hubo una época en la que la gente vivía con algunas sustancias. El aire, el agua, el fuego, la tierra. El flojisto, decían algunos, decía, hay una más, pero todo se arreglaba con aire, tierra, suelo, fuego, con ese tipo de sustancias. Lacan dice, de eso a nosotros nos quedaron dos, no más. La res extensa, que es la sustancia o materia extensa, ¿no? Cuyo principal atributo es la extensión, es decir, todo aquello que tiene longitud, latitud, profundidad, ¿no? Comprendiéndose, por tanto, como res extensa, todo aquello que posee cuerpo. ¿Ah? Y subrayo esto, todo aquello que posee cuerpo, es res extensa. ¿Sí? Entonces como uno podría titular este desarrollo como en búsqueda de la sustancia, porque en esto estamos, buscando la sustancia, me gustaría puntuárselos en una frase que trae Lacan, que dice, estoy en la página 30 ya dentro del punto 3. Estamos en búsqueda a la recherche de la sustancia, ¿ok? De una sustancia nuestra. ¿Con qué sustancia laburan ustedes, psicoanalistas? Dice, cito Lacan, convendría tal vez preguntarse, a partir de ello, ¿dónde puede finalmente colocarse esta dimensión sustancial? Sea cual fuere su distancia respecto a nosotros. Esta sustancia en ejercicio, que hasta ahora solo nos hace signo, en la traducción mía dice nos hace señas, pero es una traducción mala, ¿sí? Solo nos hace signo, ¿sí? Esta dimensión que debería escribirse Dimension, que debería escribirse dichomansión. Estamos buscando una dimensión sustancial y Lacan dice, esta debería llamarse dichomansión. Dimensión es un neologismo lacaniano, que es lo que cuida en primer lugar la función del lenguaje antes de cualquier empleo más riguroso. En fin, a mí la traducción no me gusta, pero debo reconocer que en francés tampoco tiene la forma tan elegante que podría tener. Es como si Lacan dijese, no sé todavía exactamente cómo ubicar lo real del cuerpo en la experiencia analítica, esa dimensión, no sé cómo ubicarla. El goce del cuerpo en la experiencia analítica,
pero sí puedo decir es que me aparece bajo la modalidad del signo. ¿Eh? No sé dónde ubicarlo, pero el cuerpo me aparece bajo la modalidad del signo. ¿Se acuerdan? El signo es lo que representa algo para alguien. ¿Eh? Eso me hace signo. ¿Sí? Es completamente diferente que una persona esté hablando, esté contando un sueño, un paciente de ustedes que le está contando un sueño o que le está refiriendo algo y de repente en esa cadena significante dice, ay, paro porque me empecé a angustiar. O sea, viene hablando, tac, y toca un punto donde dice, paro porque me empecé a angustiar. Y uno dice, ahí algo hace signo. Habló el cuerpo, pero no habló a la manera de los síntomas freudianos. Empezó a pasar el cuerpo. ¿Sí? Me empecé a angustiar. Y ustedes recuerdan que en el seminario 10 Lacan dice que la angustia es el signo del deseo del otro. No dice es el significante, es el signo. ¿Sí? Entonces, no sé bien dónde ubicar esta dimensión, pero una de las cosas que sí sé, que en la experiencia aparece haciendo signo. ¿Dónde está? A ver si lo tengo. Esta dimensión sustancial, nenufesan, que significa, no haciéndonos, sino signo, esta sustancia, que debería escribir dit mención. O sea, la primera aparece como signo. La segunda, dice Lacan, a esta dimensión, estoy diciendo yo que dice Lacan, lo digo con mis palabras, a esta dimensión la llamo dicho mención para salvaguardar allí la función del lenguaje hasta que tenga una manera más rigurosa de llamarla. ¿Ok? Quiere decir que cuando vuelvo, porque voy dando vueltas, ¿sí? Voy dando vueltas, vamos buscando la sustancia, che, convendría saber dónde ubicar la sustancia, y nos dice, punto 1, nos hace signo, punto 2, hasta que no tenga una palabrita más piola, la voy a llamar dicho mención, dit mansión. ¿Por qué? Porque esto salvaguarda el lugar del lenguaje. ¿Eh? Esto salvaguarda, cuida la función del lenguaje antes de cualquier otro empleo más riguroso. Está traducido. Es como si yo le dijese, como hay algo del lenguaje ahí, como hay algo del significante ahí, ¿sí? Prefiero llamarla a esta dimensión dicho mención, ¿sí? Entonces, decía, tenemos la res extensa y en esta vía nos presenta esta otra dimensión, y la res cogitans, que es la sustancia, está traducido como sustancia o materia pensante o mental. Los pensamientos. Yo hubo un momento que dije, bueno, vamos a dedicarle a las meditaciones metafísicas todo un tiempo, pero después dije, no terminamos nunca jamás. ¿Sí? Pero ustedes saben que uno puede poner en duda todo, que Descartes puso en duda todo, pero si hay algo que no puedo dudar, del pensar no puedo dudar. Y ese pensar es la res cogitans, los pensamientos. Este es un punto, insisto, porque es un poco enmierdante algunas cosas de filosofía en el sentido de que nosotros somos hijos de la ciencia y hay que hacerse a la idea que la ciencia no cree en esta sustancia. La ciencia no cree en la res cogitans, ¿sí? Para la ciencia el pensamiento es un conjunto de reacciones electroquímicas. Por eso es que hablan de máquinas pensantes, hablan de inteligencia artificial. Cuando estaba tomando estas notas, me acordaba dónde estaba yo el día que Big Blue le ganó a Kasparov. Porque si hay alguien
que a nivel de los pensamientos uno puede suponer que en un tipo sólido era un campeón mundial de ajedrez, y que una máquina pensante o que la inteligencia artificial superior al humano nos anoticia un poco qué son los pensamientos, qué es la inteligencia y qué son los pensamientos para la ciencia. O sea, este dualismo que cuidamos nosotros, ¿sí? Este dualismo que mantenemos nosotros y que vamos a ver cómo lo modula Lacan, no es evidente. Por eso he tenido que dar una vuelta por acá. Para la ciencia es una cuestión de monismo, ¿sí? Una serie de reacciones electroquímicas. Bien, recuerdan a Descartes. Puedo dudar del contenido de mis pensamientos, puedo dudar del contenido, porque tal vez un genio maligno me esté engañando y me haga pensar en esto, pero no puedo dudar del pensar. Y si pienso, si cogito, acá en Argentina no lo usamos mucho, pero a ver, Samu Saeta, vos que tenés ahí un toque portugués, acá en Brasil se dice eu cogito, y supongo que en tus lares, en tus tierras, también se debe usar. Entonces, el punto cartesiano es este, y si pienso, si cogito, si cogito, entonces soy. Este es un punto crucial en la historia de Occidente. Es un punto crucial. Insisto, en un momento pensé en meterme en las meditaciones, después digo, no nos metamos con esto, pero hay un punto donde Descartes dice, el pensar es el único lugar en que puedo decir soy. O sea, da un paso. Da un paso. Si cogito, entonces soy. ¿Sí? Bien, esto fundó Occidente. 1634, fundación de Occidente, y de alguien que dice, soy. Por pensar, soy. Y si soy, pues bien, si soy yo en pleno uso de mis facultades, lego todos mis bienes a Yo en pleno uso de mis facultades, yo, nació acá. Si ustedes leen un texto como el totemismo hoy en día, se da cuenta que la gente que vivía en un sistema totémico no podía decir nunca, yo me quiero casar con esta mina. ¿Vos quién sos, tarado? Si vos sos de este clan, los chabones de este clan se cruzan, se casan con las mujeres del otro clan. Vos. No, yo vine a casar acá, no, pero vos no la entendiste. Este coto de casa está para el clan tal a tal, y todo se dirimía así. Nadie podía decir, yo en pleno uso de mis facultades. Arrancó así. ¿Sí? A esto el psicoanálisis le metió una subversión. Lo subvirtió. ¿Sí? Por eso es que leen acá ustedes a Lacan en el seminario 20 diciendo, más o menos, palabra más, palabra menos. Desde el psicoanálisis hemos modificado sensiblemente la cuestión de la sustancia pensante porque introdujimos el inconsciente. Es decir, hemos introducido los unbewusste Gedanken. Hemos introducido los pensamientos inconscientes. Eso implica una subversión absoluta, porque los pensamientos son por estructura inconscientes. Y a la conciencia llega solo una parte, la punta del iceberg. ¿Ah? Ese fenómeno, ese epifenómeno, la conciencia. Acuérdense del esquema Peine. Es el final de la película, pero hay toda una parte de la película que una no la ve. ¿Ah? Los unbewusste Gedanken, los pensamientos inconscientes. Es decir, fíjense que la subversión analítica, que la sustancia pensante no está en el yo. No es el yo el que piensa. Eso, como me corrigió Hugo, y bien, eso
Eso piensa. Eso piensa. Lo inconsciente piensa. ¿Y el sujeto qué? Sí, el sujeto es un efecto. Es un efecto de los unbewusste Gedanken. Es un efecto de esos pensamientos inconscientes sin centro. Esos pensamientos inconscientes excéntricos, porque son excéntricos a la conciencia, están fuera de ese centro, que constituyen una sustancia, y vuelvo a la sustancia, constituyen una sustancia con la que el yo no se puede identificar. Con esos pensamientos el yo no se puede identificar. Hoy a la mañana estuve dando una clase en el contexto de la Universidad de San Martín. Durante 2 horas la computadora ni pestañeó. Ni pestañeó, anduvo. Dije, hoy es mi día. Efectivamente, evidentemente hoy no es mi día. Pero el ejemplo que se me había ocurrido era uno de psicopatología de la vida cotidiana, donde Freud va a entrar a la casa y agarra la llave de otro lugar. Psicopatología de la vida cotidiana. Eso abre un lugar aquí, abre un lugar por vías asociativas, una serie de pensamientos, y el tipo tiene que agarrar y decir, sí, pero yo esos pensamientos no los tenía en la conciencia cuando agarré la llave de la casa de mi mamá para entrar a mi casa. Bueno, sí. ¿Por qué? Porque son pensamientos inconscientes y el yo definitivamente no se puede identificar con eso, que es ese punto. Yo tengo una versión francesa de las meditaciones metafísicas que están muy buenas, porque el tipo podría haber parado en un punto. Si uno dice, le pongo acá el punto final, porque Descartes dice, y por pensar, propiamente hablando, a proprement parler, propiamente hablando, y entonces uno dice, si Descartes hubiese muerto, si le hubiese caído la lapicera fuente, la virome, la estilográfica, hubiese quedado un punto de lo que no puedo dudar son de esos pensamientos, a proprement parler, hablando propiamente, los pensamientos hablando propiamente. Pero eso, bueno, hablando propiamente, entonces puedo decir que soy. La campana, lo para antes, le pone la puntuación antes y dice, no metas. Un soy que se fundamenta de esos pensamientos. Decir, el pensar. De lo que no puedo dudar es el pensar. Para el que le interese, hay un capítulo, si mal no recuerdo, todo esto puede estar mal recordado, pero búsquenlo, La certeza de Freud en el seminario 11, ¿sí? Porque así como Descartes buscaba ideas claras y diferentes, Freud también buscaba una certeza. Y Freud también tenía una certeza en los pensamientos, en el pensar inconsciente, en los unbewusste Gedanken. ¿Qué quieren decir esos pensamientos? No sé qué quieren decir porque son un contenido manifiesto. Hay que ir a buscar qué quieren decir. Pero de lo que no puedo dudar es que esos pensamientos están. ¿Se entienden cuál es la subversión de pensamientos excéntricos, inconscientes, a los que el yo no se puede identificar? No hay ninguna conciencia que diga me baso en esto. ¿Sí? Al revés. Freud decía, y cada vez que le interpreto, el tipo me dice, jamás se me hubiera ocurrido. Jamás se me hubiera ocurrido que esto es así. ¿Sí? Para los que se interesen más en esto, hay un seminario, el 14, La lógica del fantasma, donde Lacan trabaja justamente estas oposiciones, donde pienso no soy, donde soy no pienso. Allí donde pienso no hay ningún ser que uno encuentre. Es la cadena significante, los unbewusste Gedanken desplegándose a nivel del inconsciente sin nadie que pueda decir yo pienso eso. ¿Sí? Y ahí donde yo puedo decir yo, no pienso. Soy no más que una instancia de desconocimiento. Eso es el yo, una instancia de desconocimiento. Y decía, el sujeto es un efecto. ¿Por qué? Porque el sujeto aparece en una falla del pensar. El sujeto aparece en una falla del pensar. Ahí estoy haciendo una trampita, porque estoy usando el pensar como proceso secundario. ¿Se acuerdan de Freud?
¿sí? Proceso primario, proceso secundario. Estos unbewusste Gedanken obedecen a un principio que es el proceso primario. Libertad en las cargas. Una palabra puede querer decir otra palabra, porque una palabra condensa en sí la carga de todas otras palabras. Metonimia y metáfora. ¿Sí? El sujeto, ¿dónde aparece? En una falla del pensar, sí, en una falla del pensar como proceso secundario. Porque yo estaba pensando en una cosa, estaba hablando y estaba razonando y de repente digo una gilada y digo, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió? ¿Eh? Esa falla, uno puede identificar al sujeto a esa falla. Descartes quería demostrar la existencia de Dios a partir del pensamiento. Sí, sí, tal cual. Tendríamos que hacer toda una... Pero eso implica alguien, no sé quién, me pone que el intento de Descartes a partir del pensamiento de fundar la existencia o justificar o validar la experiencia de Dios, es todo un caminito. Es todo un caminito que un día lo podemos hacer, pero es muy lindo. Y a partir del seminario 11 las referencias a las meditaciones son cada vez más numerosas y es muy interesante, pero nos desviaría un poquito de lo que quiero transmitir hoy, en el que humildemente estoy tratando de transmitir la sustancia del psicoanálisis. ¿Sí? En el seminario 9 también Juan Manuel Alonso, tal vez te acuerdes más vos que yo me acuerdo de algunas referencias, otros se acuerdan de otras. Bien, una falla en el pensar como proceso secundario, el lapsus, el acto fallido, que abre a unos unbewusste Gedanken con los que el yo no se puede identificar. Esto nos trae una cuestión muy interesante que no hay que dejar de decirla. Digo, no hay que dejar de decirla, porque la propuesta del dispositivo analítico, y es una cosa que Lacan trae en esta clase y que la trajo muchas veces. Estoy hablando de frases que ustedes, justamente en la medida donde él quiere ya no pensar, ya no quiere más pensar, cuando dice nosotros los invitamos, lo invitamos a decir tonterías. ¿Sí? Estoy trabajando sobre esas frasecitas. La propuesta del dispositivo analítico es absolutamente contraria, pero absolutamente contraria a centrar el sujeto en un yo que piense. Completamente diferente de ayudarlo a pensar con él, ¿eh? Sino que le proponemos decir lo que se le ocurra. ¿Eh? Esto es una cosa que parece una tontería, pero es una subversión porque no se encuentran tantas prácticas, tantas experiencias en el sentido fuerte de la palabra experiencia, como cuando uno dice tuve tales entrevistas con tal tipo. Es una experiencia. ¿Sí? Te la puedo contar, pero no es lo mismo, la tenés que vivir. ¿Sí? Es esa dimensión de la palabra experiencia que la ciencia borra. Dice, no la podés explicar, no la podés justificar, eso a mí no me interesa en lo más mínimo. ¿Sí? Una experiencia mística. ¿Sí? Una experiencia. ¿Sí? No hay tantas experiencias en las que a la gente se le invite a decir bêtises, tonterías, necedades, decir lo que se te ocurra. ¿Eh? Lacan dice no decir todo, porque decir todo nadie puede decir todo. ¿Sí? Yo conozco algunas prácticas que es, bueno, no pienses, hace hace el ruido de una abeja y no pienses. A un animal como yo, cuando lo han tratado de meter en ese tipo de cosas, los resultados son un asco. Como, ¿viste? Relajación y qué sé yo, y nada. Como decía Freud, uno no puede parar de pensar. Entonces, pero bueno,
Es un hecho que el psicoanálisis no invita a la gente a pensar, ni a pensar, a ver, pensemos juntos, porque conmigo podés pensar mejor. En este momento quiero hacer referencia a una mujer, a mí no me gusta hablar de pacientes, pero a una mujer que es una persona muy lúcida, es una persona muy lúcida que me comentaba que ella captaba cuando la anterior analista pensaba que ella decía boludeces. Cuando decía tonterías, cuando estaba diciendo tonterías. Entonces, ¿qué hacía el analista cuando ella decía tonterías? Se limaba las uñas. Se limaba las uñas como un signo de, bueno, voy a hablar esa pelotudez, me pongo a limarme las uñas. Es muy interesante porque esta persona, insisto, que es muy lúcida, en algún momento empezó a cuidarse para tratar de no decir tonterías, para tratar de tener pensamientos inteligentes, que va exactamente en contra, pero exactamente en contra de lo que dice Lacan en esta clase que uno le pide a un paciente, a un analizante. Ojo que yo no digo que en entrevistas preliminares y que hay todo un tratamiento, que Freud decía tratamiento de prueba, uno tenga que efectivamente decir, che, pero esto lo pensaste, o vos lo pensás así, ¿de verdad lo pensás así? ¿Sí? Pero es una cuestión metodológica para llevar a alguien a una encrucijada donde pensar en ese sentido, en el sentido del proceso secundario, en el sentido de la lógica aristotélica, si ustedes quieren, no sirve. No pasa por ahí. No pasa por ahí. Hable sin pensar. Es otra manera de decir, deja que eso piense, porque eso tiene otra lógica. ¿Ok? Y es a través de este pensar necio, le digo porque traigo toda esta cuestión porque uno también tiene que hacer como un esfuerzo de no pensar. Digo, hay gente que es como muy pensante, sintomáticamente pensante incluso en algún punto. Por eso no avanzan los seminarios. Pero el punto es invitar a alguien a decir necedades. ¿Sí? Porque es a través de este pensar necio, de decir lo que se le ocurre sin pensar, de ese bla, 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 que un real puede ser capturado. Es decir, no generarás pensamientos importantes, no construirás adjetivos sustantivados, no te acercarás a esos ideales que tenías, porque el progreso del análisis vía la tontería es que eso caiga, que esos ideales caigan. El análisis es eso, que caigan esos ideales, y que cuando caen esos ideales, el yo ideal tiene, como dije una y mil veces, un narcisismo menos oneroso, ¿sí? Pero es a partir de ese hablar sin pensar o de ese pensar necio o de esa manera de colectivizar el significante que un real puede ser capturado. ¿Cómo? No sé. La verdad no sé, porque es como una petición de principio. Tal vez la clase que viene, cuando hables de lo escrito, tal vez algo yo pueda agarrar. ¿Eh? Todavía no lo sé. Dentro de 2 minutos un poco más voy a saber, pero me va a faltar bastante. Entonces, es en este contexto, en el contexto de la dimensión significante en términos de pensamiento, ¿eh? De pensamiento sin el pensar del proceso secundario, del pensar sin lógica, que se postula que por este camino no se llega a ningún ser, a ninguna esencia, a ningún pensamiento noble que va a pasar a la historia, a ningún pensamiento noble, pero se goza. Pero se goza. Y es entonces, a esta altura de esta clase,
¿no? Esta altura de esta clase, donde Lacan nos plantea una tercera sustancia propia de la subversión freudiana, que es la sustancia gozante. Entonces teníamos la res cogitans, la res extensa, y vamos a traer la res gozante, una sustancia gozante. Vamos a hacerlo hablar a Lacan. Estoy en el punto 3, tengo una versión castellana, no sé de qué año es, pero bueno, les leo la frase para ubicar a Lacan en lo que venimos de elaborar. ¿Sí? Viene a propósito de el gozar de un cuerpo, hablando del gozar de un cuerpo, el gozar de un cuerpo, y dice, bueno, hay algo que nos permite establecer otra forma de sustancia, la sustancia gozante. ¿Sí? Sigo. No es esto lo que supone propiamente la experiencia psicoanalítica. La sustancia del cuerpo, a condición de que se defina solo por lo que se goza. Faltaba el teléfono. La sustancia del cuerpo a condición de que se defina solo por lo que se goza. Propiedad del cuerpo viviente, sin duda, pero no sabemos qué es estar vivos a no ser por esto, que un cuerpo es algo que se goza. ¿Sí? Y le agrego un renglón más. No se goza sino corporeizándolo de manera significante. Corporeizándolo. ¿Cómo está en francés? Dice, en un cuerpo eso se goza, eso no se goza sino por corporizarlo de manera significante. Es decir, insisto, ¿cuál es la sustancia que manejan ustedes? Bueno, pues nosotros manejamos la sustancia gozante. ¿Y eso de dónde sale? Y sale de que el cuerpo es algo que se goza. ¿Sí? Punto 1. El goce no es el de un organismo vivo. El goce del cuerpo no es el de un organismo vivo. No se lo puede abordar sin el aparato significante. Por eso le agregué el renglón siguiente a la frase. La frase sigue, pero le quise arreglar ese renglón que dice, no se goza sino corporizándolo de manera significante. Así que no me vengan con ningún goce del organismo previo al significante. Previo al significante. Lo que nos pone en un punto. Nos pone en un punto que es pensar que hay un nivel, ¿sí?, en que hay una copertenencia originaria entre el significante y el goce. Hay un nivel, hay una dimensión, hay una dichomensión, en que hay una copertenencia del significante y el goce. ¿Dónde está la prueba de que si seguimos ese camino no estamos cerrados? En una frasecita cortita que está en el punto 4 y que dice literalmente, diré que al principio del punto 4, búsquenla, diré que el significante se sitúa a nivel de la sustancia gozante. No está diciendo el significante es la palabra que representa un sujeto para el otro y el significante en su camino de comunicación intersubjetiva, no.
¿Dónde ubican ustedes el significante? Va a haber una dimensión, está mal decir la casa del dicho porque mención en francés no tiene nada que ver casa, algunos dicen, les gustó, digan, la casa del dicho, va a haber una dimensión que todavía, dijo, todavía no tengo el nombre más propio, pero entonces llamémosla dimensión para salvaguardar el lugar del significante ahí. ¿Sí? Y acá lo dice con todas las letras. El significante directo, el significante se sitúa a nivel de la sustancia gozante. En ese punto después va a darnos una cuestión de las causas aristotélicas entre significante y goce, que hoy no voy a entrar, porque si hoy entro, no me puedo quedar un poquito con ustedes para tratar de situar esta cosa. Entonces, esto impone un estatuto del significante que no es el significante en el lenguaje, no es el significante en los pensamientos, no es el significante en la articulación S2, S1. Si yo planteo que el significante se sitúa al nivel de la sustancia gozante, estoy planteando una relación del significante no con otro significante, con el S2, o lo digo de otra manera, de un significante sin otro, cuyo referente es el goce. ¿No? Se trata del significante solo, sin articulación con el otro. ¿No? Sin articulación con el otro. Cuya referencia es el goce. ¿Sí? La vez pasada yo había dado un ejemplo que era Ein Kind wird geschlagen. Ahora lo digo en alemán. La vez pasada lo había dicho en castellano. Un niño es pegado. Un niño es pegado, o se pega a un niño, o pegan a un niño. Y a nivel fantasmático tiene una riqueza donde yo puedo decir, el niño es el sujeto, no, el niño es el hermanito que le pegan, y el que pega es el padre, no, el que pega es el que pega, hace todo un análisis, sí. Pero hay un punto. Ein Kind wird geschlagen es algo que articula goce, es algo que su referencia es el goce. ¿Sí? Lo doy como un ejemplo de lo que es un S1 sin otro. ¿Sí? Un S1 solo, sin articulación con el otro. Por eso sería al cohete, iba a decir otra palabra, pero sería al cohete si uno en ciertas coyunturas dice, ¿y a usted qué se le ocurre con esto? No solo porque infinitizaría todo un proceso de análisis, lo infinitizaría, porque a usted qué se le ocurre quiere decir, ¿y con qué S2 lo jugás este S1? Este S1 de goce. ¿Sí? Se trata de una dimensión, se trata de una mención del significante antes de su ordenamiento gramatical y lexicográfico, antes de su ordenamiento gramatical y lexicográfico. Es el significante no concebido o concebido no como comunicación, sino como goce. ¿Sí? Es interesante porque estamos hablando de este C1, lo traemos en relación a la sustancia gozante, lo traemos en relación al goce, decimos esto no tiene otro, esto es sin otro, es una dimensión, lo que no quiere decir que sea la única dimensión. Yo la vez pasada tiré un par de cosas, porque si no uno con la frase, si no dice, che, esto lo resuelve, no lo resuelve, mentira, acá no resuelve nada, sino que le da una vuelta 2 clases más adelante o 3 clases más adelante, pero nos ponen un estatuto del significante diferente. Miren la última clase,
de este seminario, ojeanla así y van a encontrar una frase que dice: el significante es el signo del sujeto. Evidentemente tiene una concepción del significante muy diferente de la que siempre hemos tenido, ¿sí? Y signo lo juntábamos a lo que hace signo, que es la sustancia gozante, el cuerpo como sustancia gozante. ¿Se entiende el rompecabezas que va armando? Digo que lo entiendan, no digo que estén de acuerdo, porque a mí a veces me empieza a faltar alguna pieza y ando medio buscando la pieza que todavía no tengo, ¿sí? Entonces, se trata de una dimensión del significante antes del lenguaje. Parece que Lacan en esta época pensaba que el lenguaje es un derivado de otra cosa, es un nivel del significante otro, ¿sí? Es como otro estatuto del significante, ¿eh? Como una especie de semblante, como una especie de conector de algo que es previo, que es una dimensión y que dice antes que tenga un nombre más propio, le puso un nombre propio, Lalang, le puso el nombre, ¿sí? Hasta ahora todavía no lo nombró, yo me estoy haciendo trampa porque yo trato de no saber qué va a decir la clase que viene, ¿sí? Pero uno dice, sí, es este nivel, el de un agrupamiento de ese uno, cuya referencia es un goce del otro, ¿sí? Entonces, en este punto, para terminar el punto 1, terminar el punto 1, terminar el punto 3. Lacan va a empezar a partir del principio de la sustancia extensa. Hay un principio de la res extensa que se llama partes extrapartes, ¿sí? Partes extrapartes, donde habla de una concepción del espacio. Todos tenemos concepciones del espacio, pero uno podría tener una concepción del espacio atómica, donde hay átomos, algo que no se puede partir ya, ¿sí? Y uno está al ladito del otro, y 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 sin vacío, partes exteriores a las partes arman el espacio. ¿Se entiende la concepción aristotélica? Después podemos, Blaise Pascal, hay toda una movida hermosa, pero que uno no puede andar entrando en eso, ¿sí? Jugando con partes extrapartes, Lacan va a hacer algunos pequeños desarrollos, para mostrar ¿qué? Para mostrar que este goce del que les hablo, este goce S1, este goce del uno, este lungoce, dice así, el ungoce, la jouissance une, este lungoce no alcanza al otro. Entonces bueno, gracias. Bien. Me desalienta un poco esto, pero quería transmitirles, ¿sí?, que Lacan sigue dando vueltas con que este goce, este goce del uno, este goce que articula un S1 sin otro en un nivel, condena al goce a ser autoerótico y autista, a no ser más que el goce del cuerpo, y no hay otro, ¿sí? Es decir, hemos partido en este seminario de que hay el goce. El primer capítulo se llama sobre el goce. El goce es una propiedad del cuerpo viviente. Y Lacan lo que nos va a plantear es que en esta dimensión, a nivel de la langue, a nivel de este agrupamiento de ese uno, hay una disyunción con el otro, ¿sí? Es decir, si partimos de esa disyunción con el otro, cuando hablo del otro,
no solo hablo de la palabra como capacidad de trabajar sobre ese goce, sino del otro goce, de ella que está ahí en el otro costado de la cama. Ella que está del otro lado de la cama, uno podría con toda la verdad del mundo decir, hay una disyunción entre nosotros. Pues no llego a tu goce, no llego a vos en tanto goce otro, porque no hay el goce sexuado, porque hay el goce asexual, porque hay el goce del uno, pero el goce del uno no es el goce del otro, porque no llego al goce del otro, y vamos a ver si hay goce del otro. Vamos a ver. Entonces, lo que les quería decir en estas frases, donde Lacan está jugando a nivel elemental en el goce, ¿sí? A nivel elemental en el goce, él pone en evidencia que todo lo que es goce del uno, sin otro. Goce encore. Encore, escrito en corps. Goce en cuerpo. ¿Sí? Goce encore. El goce fundamentalmente uno. Y va a ser una distinción para mostrar cómo el goce es goce del uno en el cuerpo, es goce del uno en el goce fálico, es goce del uno en el goce del bla bla bla, del uno en la sublimación, sin otro, sin llegar al goce del otro. No doy por terminado el punto 3, pero casi. Lo que sí doy es la palabra a Hugo Freda y a la palabra a quienes quieran intervenir para conversar. Hugo. Bien, muchas gracias. ¿Para qué tomar la palabra? Tomar la palabra para decir lo que para mí sería casi un corolario. Casi, digo casi porque Roberto tiene esa virtud. Decir casi es así, pero no todo. ¿No? Como ustedes se dan cuenta, hay pocas afirmaciones, es más bien un sistema interrogativo que deja funcionando y por casualidad, tal vez, que son metáforas de la UN, ¿no? Son maneras de decir el todavía. Pero dentro de eso me parece que lo que se está esbozando es que ¿por qué Freud? ¿Por qué el psicoanálisis de la mano de Freud y ahora de la mano de Lacan es una revolución? Porque introdujo un nuevo virus. ¿Cuál es el virus freudiano? Es un virus de haber implantado una nueva racionalidad que no tiene que ver con la cartesiana. Ahora, el problema es saber si el analista es un ser racional. Porque en esa cupla paciente-analista, ¿qué racionalidad quiere él introducir, inyectar como la vacuna, diciendo, hable sin pensar? Porque hablar sin pensar es darle al significante una capacidad creadora, no rememorativa. Ustedes quieren apasionadamente, para encontrar el inconsciente, acordarse de todo. O sea, desde el primer día que nacieron hasta hoy que me están hablando. Entonces se convierte algo así en rehacer la historia. Y lo que Lacan dice es que no hay que hacer la historia. La historia es de el destino, las necedades que se dicen ahí. Que habrá una nueva dimensión histórica.
La cancheboca era eso. ¿No? O sea, lo que está introduciendo, me parece, Roberto, siguiendo el filo fino de lo que dice Lacan, es ¿por qué es una revolución el freudismo? Es porque inventó una nueva manera de pensar. O sea, a partir no de la exactitud, sino de la posibilidad que las necedades creen algo. ¿Y qué es lo que crean las necedades? El inconsciente. Porque el inconsciente no existe en sí. El inconsciente es una creación, y este es el nombre que me parece que cabe. Dice subversión, no creación. Yo mantengo el término creación. Me parece que Susana Besón dijo subversión, no revolución. Subversión, no revolución, sí. Bueno, yo diría que no es una subversión, sino una revolución, si me permite. Es una revolución porque agujerea el pensamiento científico, indicándole que hay otra manera de hacer ciencia. En ese sentido, es verdad, de lo que hay subversión es de la noción de sujeto. Y yo no estoy hablando del sujeto, estoy hablando del inconsciente como pura creación de las necedades. Por eso, evidentemente, ser analista es un trabajo un poco insoportable, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque no es seguro que el sujeto quiera hacer del inconsciente una creación pura, ¿no? Es más bien quiere recrear, o sea, hacer del inconsciente lo que no se acuerda. Y lo que el inconsciente es cuando un paciente va a ver una analista, el inconsciente está adelante, no atrás. O sea, está por venir. Y tal vez el porvenir del psicoanálisis sea instaurar que el inconsciente es una creación pura, única y exclusivamente. El resto de la historia, que es muy importante, ¿no? Pero, y tal vez de la historia habría que sacar los elementos que permiten esa creación, ustedes me dirán. Sí, vale la pena, pero es disminuir, me parece lo que acaba de decir Robert. O sea, el inconsciente está adelante y el trabajo tal vez del analista sea crear un inconsciente, proponiéndole al paciente decir necedades. En ese sentido, habría que ver la función de la necedad. Sin necedad quiere decir boludeces o quiere decir hablar sin pensar. Lo cual no deja de ser un trabajo altamente difícil, por no decir casi imposible, porque lo acerca mucho de una cierta animalidad al sujeto, ¿no? Hablar sin pensar. Pero bueno, esto es lo que quería remarcar de lo que nos ha traído hoy nuestro amigo Roberto, 4 minutos antes de que me vaya. Lo que son las 14:26. Yo podría particularmente ubicar en el texto de la clase de hoy lo que vos traes. Lo podría ubicar, y que lleva en última instancia a plantear el estatuto ético del inconsciente a diferencia del estatuto óntico. Eso eventualmente va a volver, eso va a volver.
¿Se me está escuchando a mí? ¿Se me escucha? Sí, sí, ¿Eh? sí, sí. Eso va a volver. Es un poco mierdante, dice Lacan, pero bueno, ya se avivaba de que se le podía llegar a plantear el estatuto óntico del inconsciente y tiene una vueltita muy interesante. Pero no lo voy a decir porque quiero escucharlos a ustedes. Sí, lo que voy a decir es que Susana Besón, ella es telépata emisora y yo soy telépata receptor. Entonces ella me manda mensajes y yo creo que lo que quiso poner ella cuando dijo subversivo y no revolucionario, o es una subversión y no una revolución, ella lo dijo en el sentido de la revolución de los cuerpos celestes. Ella lo dijo en términos galileanos. Una revolución es lo que siempre vuelve al mismo lugar. Era una vuelta para volver al mismo lugar. Y dar otra vuelta. Digamos, es una de las leyes del mundo supralunar, digamos. Estamos un poco galileanos. Pero la revolución como una vuelta siempre de lo mismo, por eso Lacan jamás dijo que Freud era revolucionario, sí subversivo, que es otra cosa, que da vuelta a la tortilla. ¿Sí? Los demás, quiero escuchar, a ver, alguna pregunta, comentario, queja. Si tienen quejas, háganlas acá y no afuera. Viste, como en los negocios, si tiene que hablar bien, hable afuera. Si tiene que alguna queja, díganla acá. No, nada, un comentario. Me tengo que ir. Hasta la próxima. Okay. A ver. Tengo preguntas, no, congelado, se cortó. Subversivo, no revolución. Bien. Bien, si no hay preguntas, vamos a dejar acá. Y la vez que viene yo estimo que vamos a pasar por las causas aristotélicas para hablar de la relación entre el significante y el goce. Vamos a tratar de acercar un poco la lupa. Yo usé una palabra que decía hay una copertenencia entre significante y goce. Es una manera de decir mal y rápido, algo que Lacan va a decir bien y en extenso, y unas cuestiones muy oscuras en relación al verbo, pero no al verbo en términos de yo soy el verbo, en relación a su idea de lo que es en la lingüistería el verbo. Bueno, les pido disculpas de nuevo, si hay alguna pregunta la tomo, y si no, dejo entrar al gato y terminamos acá. Dejo entrar el gato. Nos vemos en 14 días. Les mando un beso.